Bueno, Sol, vamos a hablar de este caso tremendo. Creo que nos indignó a todos lo que ocurrió en el departamento de Itapúa, esta pequeña que terminó sus días de una forma tan cruel. Esto había ocurrido 19:55, entra al hospital de Coronel Bogado. La pediatra ya se dio cuenta que estaba sin vida. Inmediatamente convocaron al forense, también al fiscal de turno. Y se dispuso que el cuerpo sea trasladado hasta Asunción para que se pueda realizar la autopsia. Me imagino que un trabajo bastante difícil porque se trata de criaturas. Y queríamos, si bien ya tenemos algunos datos de lo que arrojó, queríamos hablar con la doctora Marilda Torrasca, que fue la forense que encabezó este procedimiento de la Morgue Judicial de Asunción con relación a este terrible caso, ¿eh? Doctora, le agradecemos su tiempo. Buenas tardes y bienvenida a Tarde Noticias. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Rolando. Así mismo, como mencionaste, fue un trabajo muy duro porque tratándose de una niñita y lo sucedido, ¿verdad? Doctora, cuando el médico forense en Coronel Bogado hacía referencia, hablaba él de lesiones que había observado en el cuello, también hablaba de la cervical, los genitales también. ¿En qué condiciones ingresó esta niña? ¿Qué es lo que ustedes pudieron observar durante esta diligencia? Al examen físico, Rolando, lo llamativo de esta niña era la desnutrición severa que presentaba. Los padres presentaron una cédula de identidad donde decían que tenía 1 año 4 meses, pero la niña aproximadamente parecía que tenía 3 años su edad biológica, ¿verdad? Pero con una desnutrición severa. Golpes externos no constatamos a la inspección física, nada. Solamente a nivel de vulva, que la vulva estaba edematizada, congestiva y un himen súper dilatado. Al realizarle la autopsia constatamos que a nivel de pared anterior de la vagina había sangrado y el ano era indescriptible, se perdió la anatomía del ano en sí. ¿Esto es producto, doctora, de las lesiones provocadas a la niña? ¿Esa es la presunción? Esa es la presunción, Rolando, porque la niña fallece porque no soportó el trauma y eso produjo su deceso. Leíamos justamente que el fiscal mencionaba que sería de alguna manera el primer caso de fallecimiento en nuestro país a causa de una violencia sexual a este nivel. ¿Es así? Así mismo es. Yo hace 12 años que estoy en la fiscalía y nunca tuvimos un caso similar a este y menos que llegue a evitar una niña por el trauma producido por este tipo de abuso. Ahora, doctora, ¿ese abuso le provocó otras lesiones? Porque estamos hablando de un cuerpo diminuto, de algo bastante pequeño. Además de esas lesiones que ustedes detectaron, yo no sé si es post-mortem ya eso, porque el forense a comienzo decía que vio algo en la zona del cuello. Yo no sé si eso ya es post-mortem, también hablaba de la cervical. No, nosotros no constatamos ni post-mortem ni pre-mortem, o sea, ni post-mortem de que haya lesiones a nivel de su cervical. En principio se pensó que había tipo como una fractura, pero eso se descartó porque se hizo una radiografía de cráneo, tórax y abdomen y ahí se descartó eso. Doctora, ¿fue una muerte agónica? Y sí, yo creo que la niña sufrió bastante porque inclusive encontramos a nivel edema agudo de pulmón a consecuencia del sufrimiento agudo que presentó la niña y todo eso nos dice que la niña sufrió antes de su deceso.
Ahora, doctora, también los datos que se había recibido es que al momento de llegar al hospital ella ya llevaba 5 horas de fallecida. Considerando que ella no soportó el dolor, ni bien ocurrió el acto en sí, su deceso ya se produjo ahí en ese instante, ¿es lo que se sospecha? Es lo que se sospecha porque ya llegó con signos de rigidez cadavérica, livideces que aparecen 3-4 horas post-mortem ya, y entonces por eso calculamos que ya llevaba 4 a 5 horas de muerte, ¿verdad? Qué terrible. Y según versiones dio el fiscal también que algunos hubo testigos que vieron que cuando le subieron a la niña ya estaba prácticamente muerta en brazos de uno de los padres. Qué bárbaro. Ahora, doctora, lo que en un caso como este, ¿no? Cuando hablamos de abuso, muchas veces se busca levantar la mayor cantidad de vestigios, fluidos que pudieran ser sometidos a estudios laboratoriales. ¿Lograron levantar algún tipo de material que pueda servir para algún estudio más adelante o eso no se logró hallar? Totalmente, se tomó hisopado vaginal, anal, solicitando ADN, semen, también los estudios para estudios anatomopatológicos de todos los órganos y todo queda en estudio. Uh-huh. Ahora, doctora, la causa de muerte, porque uno escucha y desde ya hablo desde mi ignorancia, escuchaba hoy decir de que el corazoncito de la nena no soportó ese acto tan salvaje y del dolor y todo eso, se produce su muerte. ¿Eso es tan así? Y por el traumatismo, sí, le produjo la muerte, por el intenso dolor que recibió seguramente la niña y no soportó y llegó a eso. Nos decía, doctora, que en casi 2 años un caso como este, porque le hacía suspirar a todos, incluso a forenses que ya tiene tanto tiempo que vieron allá en Itapúa, el propio fiscal y quien escucha del caso. Estamos hablando de una situación tremenda, de una brutalidad bárbara. No, muy terrible, jamás, como te digo, 11 años en la fiscalía trabajando en esto, siempre haciendo inspección ginecológica y nunca he visto algo similar. A mí me impactó, a todo el mundo nos dejó muy mal y no sé qué más decir, porque la verdad que fue bastante pesado el día. No, totalmente, nos imaginamos, doctora. Quería agradecerle esta charla por comentarnos un poco también de todo el trabajo que estuvieron haciendo. Me imagino no habrá sido nada fácil hacer esta diligencia, pero lastimosamente forma parte del día a día de ustedes como forenses. Así es que le agradecemos muchísimo por esta charla, por atendernos y por hablar con nosotros, doctora, muy amable. Muchas gracias a usted, a las órdenes. Muchas gracias, la doctora Marilda Torrasca. Me da todo piel de gallina, Sol. Que me quedé incluso sin palabras. Llega un punto en que uno dice, ¿cómo se puede llevar la crueldad de un ser humano, ni animal, no sé con qué podemos comparar lo que pasó en este caso, a un extremo, a este nivel de extremo? Los detalles que explica la forense, que si bien son terribles, espantosos, es para dimensionar la salvajada de él, o las personas responsables del deceso de esta criatura. Decían, si bien en la cédula figuraba como una niña de 1 año y medio aproximadamente, sí, ella tenía una edad biológica de 3 años, pero totalmente desnutrida. Totalmente desnutrida. No me sale, no logro asimilar, uno trata de imaginarse, pero no dimensiona lo que habrá sufrido esta pequeña. Porque imagínense ustedes, se me quedó grabado, decía la forense, murió del dolor, murió del dolor. Nunca, decía la forense, 11 años trabajando en esta profesión de forense y mira que ya hice muchos trabajos, nunca vi un caso como este. Lastimosamente le destrozaron a esta pequeña que terminó muriendo a raíz de esta lesión que recibió. Es tremendo el caso. Y yo quiero comentarte, porque muchos se deben también estar cuestionando, se están sumando.
cómo viene el caso, cómo sigue el caso. Dice que después de llevarle al hospital a la nena, tanto la mamá como el papá cayeron en contradicciones porque ellos dijeron que supuestamente ella se despertó de una siesta y que tenía malestar y por eso le llevaron al médico. Ya le llamó la atención a la pediatra que estaba de guardia en urgencia de Coronel Bogado. ¿Por qué se fueron tan lejos? ¿Por qué no si son de Encarnación ellos, claro, ¿por qué no le llevaron al hospital de Encarnación? Que es un hospital en teoría que tiene... Es de referencia. De referencia, de alta complejidad para el tratamiento de la niña que estaba sufriendo de dolor y que estaba muy cerca de ahí. ¿Por qué Coronel Bogado? Eso ya luego llamó la atención. Después empezó a caer en contradicciones. La abuela también se contradijo, la abuela materna. Entonces el fiscal Colmán fue hasta Encarnación, barrio Santa María, donde se encuentra el inquilinato, porque ellos vivían en un inquilinato. Y allí residía la abuela materna, la mamá, el papá y un nene de 9 años, hermanito de esta niña que lastimosamente falleció. En este inquilinato, esta es la imagen del prostíbulo. Este es el inquilinato, ¿no? No, este es el prostíbulo. Después voy a comentarles esto. El inquilinato... encontraron, incluso hay fotografías de ese procedimiento, encontraron una cama totalmente desarreglada, encontraron una toalla que tenía manchas oscuras, presumiblemente de sangre, el pañal de la nenita que también tenía sangre. Todos estos fueron levantados y esto llevó a la detención de estas 3 personas. Luego empezaron a investigar más y allí ellos, Sol, se enteraron de que la mamá había ido a este lugar, al prostíbulo. Porque el fiscal Colmán, cuya entrevista vamos a compartir en breve, él dice que la muerte de esta niña se da en un entorno de prostitución. Sí. En un entorno de delincuencia, en un entorno de adicción probablemente, que la niña vivía en una situación bastante difícil. Tal era la situación que el cuerpo seguía en la morgue porque no había un familiar directo a quien podían entregar el cuerpo de la niña. Claro, insistiendo que estas 3 personas cercanas están detenidas. Están detenidas. Antes de ir a lo que decía el papá, yo creo que escuchen lo que mencionaba el fiscal Colmán, porque es importante escucharlo con relación a lo que ellos fueron levantando en estos días, porque esto ocurrió el sábado, inmediatamente se hicieron los allanamientos, ayer continuó también. Escuchen lo que decían con relación a esta verdadera tragedia. Que la niña falleció por consecuencia de una tremenda violencia sexual que sufrió. Le destrozaron todos sus genitales. Eso produjo su muerte. Según ellos, es el padre, eso vamos a confirmar, porque la cédula de la supuesta niña muerta aparentemente no coincide cronológicamente y biológicamente, ¿verdad? Por eso es que se está haciendo una toma de muestras para comparar con el sistema AFIS de la policía. Y bueno, es lo que te puedo decir. Mira, hasta dudamos de que sea el padre. Y si es el padre, de que sea la niña de quien supuestamente es, según la cédula de identidad, una niña fallecida. Pero obviamente el círculo de los posibles autores es muy reducido, ¿verdad? Muy reducido, ¿verdad? Y más aún, pensando en que es un varón el que hizo esto. Muy reducido. La muerte de esta beba se produce en un ambiente típico de prostitución, drogas, y bueno, violencia y probablemente delincuencia también, ¿no? Son patas de un mismo círculo vicioso muy característico de este ambiente. Ahí tremendo el relato del fiscal también comentando pormenores de este caso. Y decía él, hay un círculo muy pequeño para nosotros, porque quienes estaban en esa habitación, en ese inquilinato del barrio Santa María de Encarnación, Chaipé, creo que se llama, son la abuela materna, la mamá, el papá y el hermanito pequeño. El papá fue detenido por disposición de la fiscalía. Él habló de la situación porque hay muchas interrogantes y muchos puntos que nos cierran en todo esto, del por qué le llevaron a Coronel Bogado a la niña, de qué le pasó realmente a la niña, quién le hizo esto a la niña, porque hoy está plenamente comprobado que fue abusada. Y el papá trató de explicar, porque él es uno de los detenidos, de lo que había pasado previamente y posterior a la muerte de esta niña.
Mi hija estaba débil cuando yo llegué del trabajo, el mediodía, el sábado. Ella la encontré débil, pero sí, ella comía un poco, según me había comentado la mamá. Y luego de eso yo voy a verle a ella y le veo que está débil. Luego de eso yo me percato de que ella casi no quiere luego sentarse, solamente quiere estar recostándose, acostando. Y luego yo me entero de la señora de la mamá. La mamá me dice que ella le revisó el pañal y que cuando le revisó el pañal ella tenía algo de pus que echó con un poco de sangre, mi hija. Y que ella igual se trató de esforzar más todavía para poder echar algo y solamente ella notó que adentro de ella se le hinchaba una carne hacia adentro de ella, hacia afuera. Que ella trataba de esforzarse pero solamente hasta ahí. Y eso le asustó mucho a ella y cuando me comentó eso, yo me asusté grande, eso habrá sido la 1:30. Yo me asusté más grande y le dije, vamos a llevarla al hospital. Si es que ella está muy mal así, le dije. Y en eso ella me dice, yo no sé qué voy a hacer, Y en eso la madre de ella, de la señora, de mi pareja, su madre dijo que en el hospital se le va a llevar a matar porque ella ya había ido al hospital y que por esa razón vino. Supuestamente ya le llevaban al hospital. Le llevamos nosotros al hospital y ahí se quedó 9 días internada y por esa razón no quería volver a llevarla al hospital, no quería. Y entonces ella también se quedó con eso, no quería llevarla al hospital también ella. ¿En qué momento deciden ustedes llevarle a la criatura, abogado? Y entre la hora de las 5 hasta 5:30, por ahí, algo así. Ya. Ahí es la hora que ella falleció de nosotros. O sea que ustedes le dejaron descansar a la tarde y en ese tiempo ella habría fallecido y después ustedes decidieron llevarla. Se había quedado en la cama con la suegra, se quedó. ¿Con la suegra se quedó? Sí, se quedó en la cama. Yo me descansé a la siesta también un poquito. Y después fuimos a verle. Y ella estaba acostada nomás, pero hacía así un suspiro así. Estaba muy así, ella muy como, muy que no respiraba tan bien. Bueno, ahí está la versión. Esto tiene que ser corroborado por la justicia. Se tiene que comprobar si lo que dice es cierto. Si no es cierto, ahora está detenido como sospechoso de la muerte de esta niña que, como decía Sol, ellos presentaron como que tiene 1 año 4 meses, pero biológicamente tendría 3 años. Claro, incluso se tiene que corroborar con detalles si efectivamente es hija biológica de estas personas. También. Es que no se puede descartar nada a esta altura. Hasta ahora todos los datos que han presentado no pudieron ser corroborados o no condicen, no coinciden con las informaciones que se tienen. Este sería las imágenes Es el inquilinato, sí, este es el inquilinato donde había ocurrido el hecho. Ahora se tiene que confirmar esto y no descartan investigar a otras personas, sí, porque podría haber más implicados en este caso. Terrible, tremendo, de terror lo ocurrido en Encarnación.